Bien, le señalé en el segmento anterior que obviamente una de las grandes preocupaciones que tiene este apriete monetario que estamos viendo, no solamente en los Estados Unidos, estamos viendo, y esto acaba de suceder también esta semana, el Reino Unido subió en 25 puntos básicos, vimos que Suiza, que no lo aumentaba por décadas, pues subió en 50 puntos básicos la tasa de interés, pero así ya el Banco Central Europeo acaba de señalar también que lo va a incrementar la tasa de interés en el mes de julio y tiene una gran presión por este empuje extraordinario que ha estado llevando a cabo, este apriete extraordinario que ha estado llevando a cabo Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pues esto obviamente que repercute de una forma negativa sobre la actividad económica. Le señalé también que como en los Estados Unidos al mes de marzo se pensaba que el año completo iba a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de 2.8% y ya vemos que el último estimado es 1.7%, es decir, que ya comienza a desacelerarse de una forma significativa lo que es el crecimiento esperado en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se puede decir de República Dominicana? El gobierno de la República Dominicana en su programa y su marco macroeconómico ha establecido que tiene como meta un crecimiento de 5% para este año, que es el crecimiento potencial. Ese es un crecimiento que es positivo por varias cosas. Primero, porque es el crecimiento a largo plazo. Segundo, es un crecimiento que es compatible con la creación de suficiente empleo como para absorber población económicamente activa que tradicionalmente entra cada año en el mercado. Por lo tanto, no hay un aumento de la desocupación. Si se crece por encima del 5%, se logra entonces reducir la tasa de desocupación y por lo tanto ese 5% es algo positivo. Ahora bien, cuando uno ve ese crecimiento 1.7 que se proyecta ahora para los Estados Unidos, ¿qué significa para la economía dominicana? Cuando hay una relación que va de la siguiente forma. Por cada punto que crece en los Estados Unidos, República Dominicana crece entre 1.5 y 2 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Que si ellos crecieran, por ejemplo, 1.7%, República Dominicana pudiera estar creciendo de 3 a 3.5%. No más de ahí. A menos que se logren incluir algunos elementos adicionales que influyan positivamente sobre el crecimiento fuera de lo que es ese aporte positivo de la economía norteamericana. Que eso pudiera suceder también. Que en algunos momentos podamos nosotros crecer más de 2 veces lo que crece los Estados Unidos. Y más en una situación donde los Estados Unidos estaría, digamos, creciendo solamente ese 1.7%. Que todavía no está claro de si va a ser posible que termine el año con 1.7% de crecimiento de Estados Unidos. Puede crecer menos. Es decir, que este año el gran reto de República Dominicana es tratar de llegar al 5%. ¿Y por qué digo que ese es el gran reto? Mire, porque crecer 5% significa que se puede crear suficiente empleo para poder continuar absorbiendo la población que entra a formar parte de la población económicamente activa. Yo les voy a enseñar a ustedes un dato que publicó el Banco Central muy interesante para este año, para que lo podamos analizar y entender entonces la importancia de crecer por encima del 5%. Miren aquí, esto es de la página del Banco Central. Ellos publicaron esta noticia, el mercado laboral continúa recuperándose. Fíjense acá, esto es por trimestre, esto es en base a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Y fíjense la evolución de lo que es la tasa de desocupación abierta, que es un indicador que se utiliza para verificar cuál es la salud del mercado laboral. Fíjense que desde el primer trimestre del año 2021 se observa una tendencia descendente de la tasa de desocupación. Aquí hubo un rompimiento, pero si uno toma de principio a fin, hay una tendencia que es descendente, que es esto que muestra el Banco Central, que pasa de 8 a 6.4%. Obviamente que eso lo que está revelando el Banco Central es que se ha estado creando una buena cantidad de empleo, más allá de lo que personas nuevas están entrando en la población económicamente activa. Y por eso entonces es que se observa esa reducción de la tasa de desocupación. De hecho, si uno va a, por ejemplo, esta gráfica que también presenta el Banco Central, observen cómo hay un aumento de 226.730 ocupados netos entre el primer trimestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2022.
fíjense que pasa de 4.4 millones o 4.41 millones a 4.64 millones. Y con esto, si yo tomase, por ejemplo, el promedio de los años 2019, 2020, fíjense que estoy muy cercano ya a ese promedio, es decir, que se estaría alcanzando un nivel de ocupación total de ocupados del mercado laboral dominicano muy parecido a lo que existía antes de la pandemia. Es decir, este sería el nivel de ocupación prepandémico que se estaría alcanzando, lo cual es algo sumamente positivo. Y aquí lo importante es poder crecer por lo menos el 5% para que de esa forma se pueda crear ese empleo que es capaz de absorber el incremento de población definida como población económicamente activa anual. Si se crea suficiente empleo, entonces, que es más de 100.000 puestos de trabajo, alrededor de 110.000, si se crea esos 110.000 nuevos puestos de trabajo, se absorbería esa población y de esa forma, entonces se llegaría a una situación en la cual no habría un aumento de la tasa de desocupación. Es decir, que nos quedaríamos con la tasa de desocupación en el entorno del 6.4%, que sería un tremendo éxito. Y en ese sentido, yo coloqué una entrada a mi blog. Recuerden, el blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Muchas de las cosas que yo presento aquí en Tecnopol, ustedes pueden ir luego acá y verlo escrito, porque es más fácil entender y pueden releer y pueden volver otra vez a leer nuevamente. Y ahí, fíjense que le digo que el gran reto es reducir la inflación sin destruir empleo. ¿Qué significa eso? Crecer por lo menos el 5%. Y aquí está, que existe una relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo. Y le digo que cuando la economía crece en el entorno de su tasa potencial del 5%, se crea suficiente empleo como para absorber la población que entra a ser parte de la población económicamente activa. Y aquí fíjense este ejemplo que le pongo. En el primer trimestre del año 2022, la tasa de crecimiento interanual del indicador mensual de actividad económica fue de 6.1%. Eso es el primer trimestre del 2022. Es decir, que está por encima del crecimiento potencial. Y de acuerdo a la estadística que acaba de publicar el Banco Central de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, la tasa de desocupación abierta se redujo en 1.6 puntos porcentuales en el primer trimestre del año 2022. Es decir, ahí, si usted se fija, pasó de 7.1 a 6.4. Esa reducción está relacionada con el crecimiento de la economía por encima del 5%. Por eso es importantísimo que si se aplica la política monetaria restrictiva, sea acompañada con políticas de oferta que ayuden a resguardar la capacidad de generación de empleo de la República Dominicana. ¿Y qué políticas de oferta son ese tipo? Miren, ese tipo de políticas de oferta son políticas de oferta que traten de reducir los costos de producir bienes y servicios, los costos de transacciones, que sea más fácil, que evite regulaciones excesivas. Este no es el momento de venir con unas super regulaciones, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y se lo están diciendo al presidente Biden. Dice el presidente Biden, óigame, usted quiere reducir los precios de los combustibles, usted tiene que aumentar la oferta. Pero para aumentar la oferta, usted tiene que quitar todas estas regulaciones excesivas que su partido y específicamente un grupo que es extraordinariamente verde, es decir, de estos que todo lo que ven que se produce genera elementos del cambio climático y en consecuencia hay que detenerlo, hay que reducirlo. Y si usted le está diciendo a un sector como productor de combustible, óigame, ustedes en 20 años tienen que desaparecer, ¿ustedes creen que ahora van a invertir? No, ellos lo que van a hacer es aprovechar los altos precios. Por eso es que no ha aumentado la producción en los Estados Unidos. En otro tiempo, ya hace rato hubiesen aumentado la producción de petróleo, la producción de gas natural, la producción de carbón. Y esos precios, en vez de tener un precio del crudo en $120, hubiésemos tenido un precio a $60. En vez de tener un precio del carbón a $320 la tonelada, hubiésemos tenido un precio de $70. En vez de tener un precio del gas, el millón de BTU a $9, hubiésemos tenido un precio del gas natural a $2, $3 el millón de BTU. Y con esos precios, óigame, la tasa de inflación a nivel global fue muchísimo menor.
Pero para eso usted tiene que aumentar la producción, usted tiene que aumentar la oferta. Entonces, eso se lo estoy poniendo como caso en los Estados Unidos. Y ese es el gran error del presidente Biden, que no ha sabido convencer a su sector productivo de combustibles para que se ponga las pilas y que aumente la producción. Si hubiese logrado convencer al sector combustible de que aumente su producción, estos precios que se han estado viendo no estuviesen ahora mismo siendo los precios de equilibrio del mercado de combustibles. Para nada. No tuviésemos esos $120, no estuviésemos de los precios del crudo, no tuviésemos $320, $300 el precio de la tonelada de carbón, no tuviésemos $9 el Henry Hub por millón de BTU de gas natural. No, para nada. Para nada, no tuviésemos esos precios, no tuviésemos esos precios. Entonces, tomando ese ejemplo que le estoy dando a ustedes, lo traigo a República Dominicana. Y yo lo que digo es lo siguiente, mire, si queremos proteger nuestro empleo, es decir, si queremos que continúe esa tasa descendiente de la tasa de desocupación, si queremos eso, necesitamos tener la oportunidad de seguir creando empleo mediante un crecimiento económico por lo menos del 5%. Pero para eso, en medio de una política monetaria restrictiva, no solamente aquí, sino también en los Estados Unidos, que influye inmediatamente sobre la tasa de interés de la República Dominicana de equilibrio, sube la tasa de interés de los bonos soberanos, ya les señalé a ustedes que puede terminar entre 9 y 9.5% la tasa de interés para el año que viene, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. Ante esa situación, entonces, aquí es que viene la recomendación. Dado el apriete monetario para enfrentar la inflación, toda medida positiva por el lado de la oferta es bienvenida. Ese es el mensaje que yo quiero darle a ustedes. Toda medida por el lado de la oferta que elimine regulaciones excesivas, que elimine costo de transacción, que facilite la producción. Cuando hablo de producción, producción de pollo, producción de carne de cerdo, producción de arroz, producción de panes, producción de todo, de medicamentos, producción de bienes y servicios en términos generales, que se reduzca todos los costos de transacción. Oigan bien, dado que los insumos internacionales que se utilizan para producir están elevadísimos, vamos a eliminar otros costos de transacción. Es sentarse y verificar todo tipo de costos, y entonces hacer un análisis de cómo se puede ir cortando costos de manera tal que entonces se pueda incrementar la oferta y podamos entonces tener la oportunidad de seguir creando empleo. Vuelvo y señalo, el gran reto, y eso se lo coloqué en el blog, ahí está, el gran reto es reducir la inflación sin destruir empleos. Se lo acabo de señalar y eso es algo verdaderamente fundamental. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.